Buen día, soy María Inés González Martín. Este es el seminario número 6, es Fisiología del Metabolismo Fosfocálcico y Hormona de Crecimiento. Es la parte 2. Las paratiroides son 4 glándulas pequeñas que están ubicadas en la cara dorsal de la glándula tiroides. Su vascularización está dada por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, y por la arteria tiroidea inferior, que es rama de la subclavia. Su inervación es simpática. La paratormona es una hormona polipeptídica de cadena simple que se sintetiza como preprohormona con 115 aminoácidos. Luego se escinde para quedar prohormona con 90 aminoácidos y luego llega a tener 84 aminoácidos, que es la paratormona madura activa. Tiene una vida media de 4 minutos y en plasma se encuentran distintos fragmentos. El principal y el más activo es el péptido N-terminal, que tiene entre 33 y 36 aminoácidos. Se secreta en forma continua, no pulsátil, y circula libre en plasma. Su metabolismo es hepático en un 70% y renal en un 20%. Regulación de la secreción de paratormona. El principal factor regulador de la síntesis y liberación de la paratormona es la calcemia. La unión del calcio al receptor sensible al calcio a nivel de la membrana plasmática de la célula paratiroidea provoca el acoplamiento del receptor con la proteína G, que activa la fosfolipasa C. Esto genera inositol trifosfato y diacilglicerol, que estimula la liberación de calcio de los depósitos, aumentando el calcio intracelular. Este aumento de calcio intracelular activa la proteína quinasa C, inhibiendo la secreción de paratormona. La hipomagnesemia disminuye la secreción de paratormona. El aumento de fosfato plasmático estimula la liberación y las catecolaminas, por efecto beta-2 adrenérgico, aumentan la liberación de paratormona. La disminución del calcio sérico la aumentan. El aumento de vitamina D disminuye la síntesis y liberación de paratormona, y la disminución de vitamina D aumentan la liberación y síntesis de paratormona. Los órganos diana de la paratormona son los huesos, los riñones y el intestino. A nivel óseo, tiene dos acciones antagónicas que dependen de cómo se eleven los niveles hormonales en sangre. Si el aumento de la secreción de paratormona es sostenido, estimula la resorción ósea por medio de la activación de los osteoclastos, induciendo la liberación del factor estimulador de colonias 1 y el RANK ligando por los osteoblastos e inhibiendo la síntesis y liberación de osteoprotegerina. El resultado es la liberación de calcio y fosfatos por parte del hueso al plasma. Por el contrario, si las elevaciones de paratormona son intermitentes, estimula la formación ósea y lo hace por 3 mecanismos. A, activando los canales de calcio en osteocitos. B, disminuyendo la síntesis de esclerostina en osteocitos. A nivel de la médula ósea, la paratormona inhibe la diferenciación de los adipocitos. El resultado es aumento de la calcemia y disminución de la fosfatemia. Estimula la diferenciación e inhibe la apoptosis del osteoblasto. Y C, estímulo indirecto.
Cuando se produce el proceso resortivo, se liberan factores de crecimiento. Por ejemplo, el factor de crecimiento insulinosímil tipo 1 y 2, el factor de crecimiento fibroblástico tipo 2, el factor de crecimiento transformante beta. Todos ellos estimulan la síntesis de osteoprotegerina por el osteoblasto. A nivel renal, la paratormona disminuye la excreción de calcio y aumenta la reabsorción de calcio en el tubo contorneado distal. Disminuye la reabsorción tubular de fosfatos más a nivel proximal que a nivel distal. Este efecto se debe a la redistribución de los cotransportadores de sodio fosfato. A nivel intestinal, el efecto es indirecto, porque la paratormona estimula la síntesis de vitamina D a nivel renal y esta actúa aumentando la absorción intestinal de calcio y de fosfato. El resultado final de la acción de la paratormona es el aumento de la calcemia y la disminución de la fosfatemia. El receptor tiene la capacidad de unirse tanto a la paratormona como a la proteína relacionada con la paratormona. La mayor densidad de receptores se encuentra a nivel renal, en el tubo contorneado distal y tubo contorneado proximal, y en el hueso, tanto en preosteoblastos como en osteoblastos. No está presente en osteoclastos. Se trata de una proteína con 7 dominios transmembrana que se acopla a dos proteínas GS heterodímeras y a dos sistemas de transducción de señales. Uno activa a la adenilato ciclasa liberando AMP cíclico, que al estimular a la proteinquinasa A promueve la traslocación de proteínas de transporte de calcio. Y dos, estimula la fosfolipasa C generando inositol trifosfato y diacilglicerol. La activación del receptor para paratormona produce un aumento del AMP cíclico que puede medirse en orina para valorar la función paratiroidea. Las vías de señalización WINT, canónica y no canónica. El acrónimo WINT, a pesar de que no presenta una I, se lee así porque proviene de Wingles, que es un gen en la Drosophila sinalas, más INT, que es un gen en un ratón. La vía de señalización WINT consiste en una serie de proteínas secretadas que regulan diferentes procesos celulares. Genera señales intracelulares que afectan la formación ósea, entre otras, porque también están presentes en las células C, lentirocitos, etc. Las proteínas morfogenéticas necesitan del correcto funcionamiento de la vía Wnt y viceversa, por lo tanto el proceso interrelaciona ambos componentes. El Wnt activa tres vías intracelulares. Uno es la vía canónica Wnt betacatenina, por eso es canónica, porque participa la betacatenina. Dos, la del calcio, que es no canónica. Y tres, la vía de polaridad plana, que también es no canónica. La vía canónica, observamos en la imagen A, en ausencia de Wnt, la glucógeno sintetasa quinasa 3 beta, que es la GSK 3 beta, fosforila a la beta-catenina. La beta-catenina entonces es degradada y no hay señalización. En la imagen B, que es la central, cuando Wnt se une a los receptores transmembrana tipo Fritzl, se recluta un correceptor, que es la proteína relacionada con el receptor de las lipoproteínas de baja densidad, o sea, LRP5 y 6, se forma un complejo que desestabiliza a la glucógeno sintetasa quinasa 3 beta, que es la GSK 3 beta, impidiendo la fosforilación de la beta-catenina. Esta entonces se acumula en la célula y se trasloca al núcleo para inducir la expresión de los genes implicados en esta vía.
En la imagen C vamos a observar las vías no canónicas, que son las del calcio fosfoquinasa C, calcineurina, y la vía de polaridad celular plana, que la vamos a ver más adelante. La Wnt es una proteína sintetizada en varias células inmaduras y de inflamación. En nuestro caso, nos vamos a abocar a el osteoblasto en el hueso. Actúa en forma parácrina, autócrina y también a distancia. Es un coactivador transcripcional. El resultado final de su actuación es el aumento de la masa ósea y lo hace a dos niveles. Cuando actúa sobre las células precursoras, estimula la proliferación y la maduración. Entonces lo que hace es aumentar la supervivencia de osteoblastos y proosteoblastos. Entonces tiene una acción antiapoptótica. Cuando actúa en un estadio posterior a la diferenciación, lo hace a través de un mecanismo indirecto, aumentando la síntesis de osteoprotegerina e inhibiendo la de Rank ligando. Entonces va a haber un aumento de la masa ósea por disminución de los osteoclastos. Tenemos un esquema que muestra la vía Wnt no canónica, donde Wnt5A se une a sus receptores y desencadena su acción, que tiene como resultado la activación del osteoclasto. La vía no canónica se llama así porque es independiente de la beta-catenina. Entonces, Wnt5A se une al complejo de receptores Fritzl y ROR2 para activar a Jung. Entonces, el receptor es el receptor huérfano tirosina quinasa. Jung se une a la proteína específica 1, que es SP1, y entonces aumenta la síntesis de Rank y se activa el osteoclasto. Esto resulta en resorción ósea y por ende disminución de la masa ósea. Lo interesante de esta vía es el blanco terapéutico, porque al inhibir, hay un complejo que es GST-SROR2 que impide la interacción entre la Wnt5A y el receptor huérfano, evitando la activación del osteoclasto. Este es un blanco para el tratamiento de la artritis reumatoidea, ya que en esta enfermedad hay un aumento importante de la Wnt5A. El mecanismo de acción de la esclerostina es impedir la activación de la vía Wnt beta-catenina, o sea, de la vía canónica. Entonces no se produce la síntesis de osteoprotegerina y por ende se activan los osteoclastos, aumenta la resorción y el resultado final es una disminución de la masa ósea. La esclerostina es una glucoproteína que es codificada por el gen SOST, por esclerostina. Impide la unión de Wnt con la proteína relacionada con el receptor de lipoproteínas de baja densidad. Se sintetiza en los osteocitos e inhiben la actividad osteoblástica. Pueden anular la función de la proteína morfogenética y el resultado es un aumento de la diferenciación y activación del osteoclasto por inhibición de la síntesis de osteoprotegerina. El resultado final de esto es la disminución de la masa ósea. Es un posible blanco terapéutico antirresortivo por anticuerpos monoclonales antiesclerostina, o sea que evitan la función de la esclerostina y entonces se usan como antiosteoporóticos. Dickhoff es
antagonista de la vía Wnt beta-catenina. Hay 4 miembros de genes y pertenece a la familia de glucoproteínas de entre 255 y 350 aminoácidos. Se sintetiza en osteocitos y lo que hace es inhibir al correceptor o sea, la proteína relacionada con el receptor para la lipoproteína de baja densidad, con lo cual inhibe a la actividad osteoblástica. Como resultado, aumenta la diferenciación y activación del osteoclasto por la inhibición de la síntesis de la osteoprotegerina. El resultado final es la disminución de la densidad ósea. Es un blanco terapéutico también para usarse como antiosteoporótico por medio de inhibidores de esta molécula. Tiene un rol importante en el desarrollo de vertebrados, inhibiendo localmente procesos regulados por la vía de señalización Wnt, por ejemplo, en el desarrollo de miembros. Su falla da como resultado la polidactilia. También participa en la somitogénesis y en la formación ocular, desarrollo de la retina, del cristalino, la angiogénesis, y la carencia de esta molécula es responsable del pseudoglioma con ceguera congénita. A nivel de la piel es muy interesante su acción porque es sintetizada por los fibroblastos plantares y palmares. Entonces, inhibe la diferenciación y crecimiento de los melanocitos a este nivel y es por eso que tenemos las palmas y las plantas hipopigmentadas. Además, tiene un rol importante inducido a nivel de neuronas patológicas en la enfermedad de Alzheimer. La calcitonina es una hormona que se sintetiza en las células parafoliculares C o claras de la tiroides. Es una hormona peptídica de 32 aminoácidos que se almacena en vesículas secretoras. Su síntesis y liberación está estimulada por el aumento del calcio extracelular, por el glucagón, por los glucocorticoides, gastrina, pentagastrina, pancreosimina, estímulo beta adrenérgico, y su síntesis y liberación está inhibida por la disminución del calcio extracelular, la somatostatina y la vitamina D. La calcitonina tiene receptores a nivel de los osteoclastos asociados con proteína G. Las acciones son hipocalcemiante e hipofosfatemiante. Inhibe la movilización del calcio desde los huesos, aumentando la concentración de AMP cíclico dentro de los osteoclastos. Así activa proteinquinasas que inhiben la resorción ósea. Además, disminuye la osteólisis osteocitaria y hay que estar atentos porque los receptores se desensibilizan con el tiempo. Hay un tratamiento útil para tratar la osteoporosis con calcitonina de salmón porque es 10 veces más potente que la calcitonina humana. La más conocida es la de administración nasal. Esto se debe a que el salmón cambia de hábitat, pasa del agua marina al agua dulce para desovar y por eso su calcitonina es tan potente. A nivel renal disminuye la formación de calcitriol y además inhibe la reabsorción de fosfatos, con lo cual genera una fosfaturia leve.